Un breve resumen del capítulo 1, Diaspora Studies for Sephardic Culture, del libro Double Diaspora in Sephardic Literature, Jewish Cultural Production Before and After 1492. Escrito por David Bax. Presentación por Isen. Introducción. La doble diáspora en la literatura sefardí explora cómo los judíos sefardíes, tanto antes como después de 1492, vivieron y produjeron cultura en el contexto de su experiencia de diáspora doble. Los judíos sefardíes, originarios de la península ibérica, compartían la idea de que estaban en un exilio continuo, primero desde su tierra ancestral, Saión, hacia Judea y Samaria, después de la invasión babilónica y romana, y luego desde la península ibérica después de 1492, cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, les dieron la opción de convertirse al catolicismo o ser expulsados. La expulsión llevó a muchos sefardíes a emigrar a África del Norte, el Imperio Otomano o Europa Occidental, llevando consigo el idioma español, que se transformó en un lenguaje de diáspora junto con otros idiomas como el turco, árabe o neerlandés. Esto generó una nueva conciencia histórica en los sefardíes, influenciada por el expansionismo imperial español, el auge del protestantismo, la cultura de la imprenta y el comercio. Los poetas sefardíes, como Judá Aleví, escribieron apasionadamente sobre el regreso a Sion, pero también se identificaron como ibéricos, influenciados por la poesía trovadoresca local y la literatura medieval. El concepto de diáspora doble no solo refiere a esta doble separación de Sion y de Sefarad, la península, sino también a cómo los sefardíes adaptaron sus producciones culturales, combinando elementos de la literatura española, hebrea y otras influencias. El año 1492, aunque marcado por la tragedia de la expulsión, también representó un nuevo comienzo, donde los sefardíes transformaron su cultura, reconociendo tanto su historia en Iberia como su conexión con el pasado bíblico y el futuro mesiánico. La obra de autores como Jacob ben Elazar, Todros Abulafia, Shem Tov Ardutiel, Vidal Benveniste y Solomon Imberga demuestra cómo navegaron entre el legado de la península y sus nuevas realidades en la diáspora. Autores como Jacob Algaba, que tradujo al hebreo obras como Amadís de Gaula, incluso apropiaron textos cristianos para afirmar la identidad sefardí en un contexto otomaní. Así, la literatura sefardí antes y después de la expulsión no fue una mera resistencia cultural, sino una reinvención de sí mismos en un mundo cambiante. Capítulo 1. Diaspora Studies for Sephardic Culture. Los estudios sobre la diáspora provienen del término griego diáspora, que originalmente describía la dispersión de personas de una metrópolis a colonias con fines imperiales. En la traducción griega de la Biblia hebrea, Septuaginta, se usó para referirse a la dispersión de los judíos de Sion a través del Mediterráneo y el Medio Oriente. Este concepto de diáspora ha sido aplicado a diversas culturas, como las africanas, indias, chinas y armenias, enfocándose en dos ideas fundamentales: ¿qué llevamos con nosotros de nuestra tierra original? ¿Y qué hacemos con eso en la nueva tierra? Los estudios de diáspora se centran en cómo las culturas que migran conservan sus tradiciones originales mientras se adaptan y son influenciadas por las culturas anfitrionas. En el caso de los judíos, la diáspora se conecta con la idea de que su dispersión es parte de un plan divino, lo que se refleja en el concepto de galut, exilio, y la eventual redención, geula, con el regreso a Sion. En el siglo XX, los historiadores empezaron a utilizar el término diáspora para referirse a otras migraciones masivas, como las de los armenios y africanos, lo que llevó al nacimiento de un campo interdisciplinario que incluye literatura, estudios étnicos, antropología, historia y ciencias políticas. No obstante, el término ha sido objeto de debate, ya que algunos estudiosos prefieren enfoques más empíricos y políticos, mientras que otros lo aplican de manera más flexible. En este contexto, la diáspora doble es un concepto clave que describe a comunidades que experimentan múltiples procesos de diáspora. Un ejemplo es la diáspora sefardí, que, después de la expulsión de 1492, vivió una dispersión y un sufrimiento colectivo, conservando elementos de su cultura y manteniendo un vínculo simbólico y real con su tierra original. Kachik Tololian, al estudiar la diáspora armenia, propone un modelo de cultura diáspora que incluye el lamento colectivo, la preservación de elementos culturales y un retorno simbólico al país de origen. Este enfoque es útil para entender cómo las comunidades sefardíes también mantienen un vínculo con Sion mientras se adaptan a las nuevas tierras, produciendo una cultura híbrida que refleja tanto el pasado como el presente. Tololian destaca que la diáspora no es estática, sino un proceso dinámico y continuo,
donde las comunidades se conectan tanto con su tierra de origen como con la tierra de acogida, creando nuevas formas de pertenencia que desafían las definiciones tradicionales de nación y cultura. Galut, History as Divine Plan. La Galut, exilio, y su contrapartida Geula, redención, son conceptos fundamentales en la historia judía, pues la experiencia del exilio, tanto material como espiritual, ha sido clave en la conformación de la cultura judía. Historiadores como Yitzhak Per y Salo Barón destacan que la historia judía está intrínsecamente ligada al Galut, y que incluso la propia religión judía no podría concebirse sin la dinámica de la elección divina y la esperanza de redención. Este concepto ha sido la principal base tanto de la historiografía judía premoderna como moderna, donde los historiadores se han visto influenciados por una comprensión profética de la historia. El Galut se anticipa en los primeros libros del Tanaj, Biblia hebrea, con relatos como los de Adán y Eva, Caín, Noé y Abraham, todos expuestos al exilio o al éxodo como parte de un plan divino. Además, el Deuteronomio presenta la promesa de un retorno a la tierra prometida, mientras que libros posteriores, como Esther, tratan sobre la vida en la diáspora, como en Persia. A lo largo de la historia, este concepto ha influido en las escrituras y en los comentarios rabínicos que guían a la comunidad judía, explicando cómo vivir bajo la dominación de gentiles, tanto dentro como fuera de la Tierra Santa. A pesar de la distinción divina del pueblo judío, la historia de los judíos ha estado marcada por persecuciones y sufrimientos, lo que ha llevado a los propios judíos a preguntarse sobre el misterio de su supervivencia. En la época medieval, los judíos no desarrollaron una historiografía como la de las sociedades cristianas o musulmanas, pues, al no tener un reino propio, no veían la necesidad de escribir sobre su historia temporal. En lugar de ello, la historiografía judía premoderna se enfocaba en la liturgia y los comentarios bíblicos, interpretando la historia como una narrativa profética que tenía más que ver con el cumplimiento del mandato divino que con la política o la cronología. No fue hasta después de la expulsión de España y Portugal en el siglo XV cuando comenzó a gestarse la historiografía judía moderna, marcada por la experiencia traumática del exilio, lo que influiría en el enfoque de los historiadores hasta el siglo XX, como Salo Barón, cuyas investigaciones estaban profundamente marcadas por el sufrimiento y el exilio. Prophetic Angover, Taking a Second Look at Jewish History as Galut. Amos Funkenstein, un influyente historiador judío, cuestionó las afirmaciones de imparcialidad de sus predecesores del siglo XIX, señalando que, aunque los historiadores judíos de esa época intentaron aplicar una visión más objetiva de la historia, seguían siendo parte de la tradición judía, con todas las influencias que esto conlleva. Funkenstein se pregunta si la historicización radical del judaísmo realmente separó a los historiadores del recuerdo colectivo judío, como pensaba su discípulo Joseph Jerusalmi, o si, en realidad, la conexión seguía siendo fuerte. David Piale, otro estudiante de Funkenstein, da un giro en este enfoque al sugerir que debemos reconsiderar el papel del Galut, exilio, en la historia judía, trasladando el foco de la religión hacia la cultura judía. Para Piale, el enfoque tradicional que destaca la elección divina de los judíos, en lugar de centrarse en la experiencia humana, limita la visión histórica y convierte el estudio del judaísmo en un campo parcial y conformista. Propone que la historiografía judía debería centrarse más en la cultura, los intereses humanos y las circunstancias mundanas, como las de la monarquía, el mercado o la familia, en lugar de enfocarse exclusivamente en los aspectos teológicos del judaísmo. También critica a los estudios judaicos por ser demasiado ideológicos y nacionalistas, excluyendo otros enfoques y fuentes fuera del ámbito judío. De acuerdo con esta crítica, la historiografía judía moderna, influenciada por el cabalista Gershom Scholem, debería desafiar los mitos y prejuicios que rodean al judaísmo, abrazando una visión más amplia e inclusiva que conecte la historia judía con la de otras culturas y contextos. Sionismo en Galut. Los hermanos Daniel y Jonathan Boeren desafían la legitimidad del Galut, exilio, como base para la historiografía judía, particularmente criticando las fallas del sionismo político. Sostienen que la cultura judía es incompatible con la hegemonía política porque se desarrolló en contextos de nomadismo, tribalismo compartido y, finalmente, diáspora. La historia de los judíos, según ellos, nunca estuvo marcada por un Estado-nación hegemónico, sino por su interacción cultural con otras tribus y culturas en las regiones cercanas a lo que hoy son Israel, Palestina y Jordania. De acuerdo con este enfoque, incluso los rabinos se formaron en un contexto de diáspora, y su identidad cultural solo puede existir como una minoría no hegemónica.
Los Boyarín argumentan que cualquier intento de restablecer un poder político judío en la tierra prometida es una arrogación humana que va en contra de la doctrina rabínica, que sostiene que la casa de David solo puede restaurarse con la llegada del Mesías. Esto subraya que la diáspora no debe verse como un castigo divino, sino como un modelo productivo para entender la identidad desterritorializada. Además, Geral Serota aporta una perspectiva que pone en duda la narrativa tradicional del Galut, señalando que las comunidades judías en la diáspora babilónica, especialmente los judíos persas e iraquíes, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, siendo centros de aprendizaje rabínico de renombre, en contraste con la situación de los judíos en Palestina bajo el dominio romano. Serota sostiene que la Talmud babilónico, menciona que no es necesario regresar a Saión para cumplir con la ley judía, ya que el centro de estudios rabínicos en Babilonia se convirtió en un punto clave de autoridad en el mundo judío. Esta visión subraya que la diáspora no fue simplemente un destierro forzado, sino una parte esencial de la historia política y religiosa judía, desafiando la idea de que solo la tierra de Israel es el hogar legítimo de los judíos. Medieval Sephardic Voices of Galat. Medieval Sephardic Voices of Galat. La doctrina de Galut, exilio, se expresa a lo largo de la literatura judía medieval, desde los escritos rabínicos hasta la poesía profana, marcando la opresión, el martirio y el sufrimiento como temas recurrentes. Sin embargo, algunas fuentes sefardíes muestran una disposición diferente y, en ocasiones, ocultan las relativamente cómodas circunstancias de las comunidades judías de Sefarad. Un ejemplo destacado es la carta de Asdayin Saprut al rey José de los Hazares, siglo X, donde a pesar de describir la diáspora, elogia la situación relativamente estable de los judíos en Al-Ándalus bajo el reinado del califa Abd ar-Rahman III. Saprut, quien fue ministro de Asuntos Exteriores en la corte califal, se siente atraído por la idea de un reino judío, como el de los Hazares, que se encontraba entre los mares Negro y Caspio. Esta correspondencia revela la fascinación de Insaprut por la soberanía judía y las tensiones que existían entre la doctrina del Galut y las políticas de la época. Otro ejemplo es el escrito del rabino Abraham Indaud, siglo XII, quien describe cómo la autoridad rabínica en el exilio se distribuyó en diferentes academias rabínicas en el Mediterráneo. Indaud narra la historia de 4 rabinos, capturados por piratas, cuyas academias se expandieron desde Bagdad y Palestina hacia lugares como Airaban y Córdoba. Esta expansión ilustra cómo los judíos en la diáspora desarrollaron instituciones propias, independizándose de la autoridad de las academias en Babilón. Finalmente, el filósofo y poeta Judá Aleví, siglo XII, con su obra Kitab al-Kusari, aborda la idea de Galut desde una perspectiva mesiánica, sugiriendo que los judíos tienen un destino divino de propagar su religión a otras naciones y que con la llegada del Mesías, todos los pueblos del mundo se unificarán bajo el reino de Israel. A pesar de su concepción de una posible soberanía judía, Aleví mismo, a lo largo de su vida, expresó su profundo deseo de regresar a Jerusalén, lo que lo llevó finalmente a emprender un peregrinaje hacia la Tierra Santa, aunque no con fines políticos, sino como una expresión religiosa personal. Moisés Maimónides. Moisés Maimónides, 1135-1204, también conocido como Rambam, fue un destacado filósofo y rabino originario de Córdoba, España. Su vida estuvo marcada por la tragedia cuando la dinastía almohade conquistó Córdoba en 1148, obligando a su familia a huir. Pasaron unos 10 años en el exilio, evitando las zonas controladas por los almohades, hasta que finalmente se establecieron en Fez, Marruecos. La influencia de Maimónides se extendió a diversos campos, especialmente a la filosofía racionalista. Aunque compartía algunas ideas con el filósofo Judá Aleví sobre el propósito de la vida judía en el exilio, Maimónides amplió el concepto de Galut, exilio. En su epístola a Yemen, propuso que el sufrimiento de los judíos en el exilio es una prueba divina, un proceso de purificación que los prepara para la venida del Mesías. Subrayó que, a pesar de la opresión que los judíos han sufrido a lo largo de la historia, de figuras como Amalek, Nabucodonosor, Tito y Adriano, las leyes y preceptos divinos separan al pueblo judío para una misión única. A diferencia de otros pensadores que, ante el sufrimiento, adoptaron una visión mística e introspectiva, Maimónides nunca abrazó el misticismo. Mantuvo un enfoque pragmático, especialmente en su rol como médico de la corte en Fustat, antiguo El Cairo, bajo el sultán mameluco.
Sus obras teológicas y filosóficas sobre la experiencia de Galut tuvieron un impacto significativo en el pensamiento judío. Mientras tanto, en lugares como Provenza, Cataluña y Castilla, emergió una respuesta espiritual diferente, el desarrollo de la Cábala. Esta tradición esotérica, particularmente enfatizada después de la expulsión de España en 1492, buscaba explicar la experiencia humana a través de narrativas divinas ocultas. La Cábala se centró en el concepto de la Shekinah, la presencia divina femenina que acompaña al pueblo judío en su exilio, prometiendo una eventual redención. José Caro, un prominente cabalista, argumentó que la humanidad debe ayudar activamente a Dios a traer la Geulá, redención, desafiando las nociones tradicionales de la profecía divina y la dependencia. Estos giros teológicos reflejaron la evolución en la comprensión del exilio y la identidad judía, llevando a los estudiosos a repensar su lugar en la historia humana. Beyond Galut, Diaspora Theory and the Diasporic Imaginary. La cultura judía tradicional y gran parte de la literatura sefardí son una manifestación constante de la diáspora, un reflejo simbólico de vivir en el exilio. Muchos escritores de la diáspora judía se ocupan de forma directa del tema del exilio, Galut, plasmando en sus obras lamentos sobre las expulsiones, relatos históricos de persecuciones y expulsiones, y testimonios personales sobre la expulsión de España y Portugal. Sin embargo, más allá de estos enfoques explícitos sobre la diáspora, existen textos que no tratan directamente el tema, pero que son producto del imaginario diaspórico. Esto significa que aunque no se hable explícitamente de la diáspora, los autores que viven en ella reflejan en sus obras su experiencia de exilio, tanto en la elección de los temas como en las tradiciones lingüísticas, estéticas y filosóficas que continúan o a las que reaccionan. El concepto de diáspora no solo abarca los textos que representan la vida en el exilio, sino también aquellos en los que las decisiones estéticas y creativas de los autores dan testimonio de una cultura diaspórica. Por ejemplo, autores como Jacob van el Azar, de Toledo, siglos XII-XIII, o Vidal Benveniste realizan adaptaciones de romances franceses o alteran las estructuras narrativas de sus obras, sin hacer declaraciones conscientes sobre la diáspora, pero realizando acciones que evidencian su experiencia. Aunque los estudios sobre diásporas modernas, africanas, armenias, indias, chinas, etc., se han desarrollado de manera diferente, el ejemplo judío ha influido en la teoría de la diáspora, pero no ha definido por completo las aproximaciones críticas hacia estas otras comunidades. Esto se debe a que las diásporas modernas no subordinaron sus acciones humanas a la escatología divina como en el caso de la diáspora judía. Además, muchos pensadores de la diáspora moderna, como Villa Misra, critican las visiones sionistas que tratan de resolver el problema del Galut. Irónicamente, los fundadores del movimiento sionista moderno, muchos de los cuales eran laicos y no creían abiertamente en la redención mesiánica, adoptaron una ideología más nacionalista que religiosa. En este contexto, los judíos sefardíes, tras su enfrentamiento con el nacionalismo español, desarrollaron sus propias formulaciones nacionalistas. En los siguientes capítulos se analizará cómo los escritores sefardíes, tanto de manera explícita como implícita, reflejan una conciencia diaspórica en sus decisiones estéticas y discursivas, abordando temas de diáspora y Galut. Fin. Un breve resumen del capítulo 1, Diaspora Studies for Sephardic Culture, del libro Double Diaspora in Sephardic Literature, Jewish Cultural Production Before and After 1492. Escrito por David A. Bax. Presentación por Isen. Bibliografía, Bax, David A. Double Diaspora in Sephardic Literature, Jewish Cultural Production Before and After 1492. Indiana University Press, 2015. Store, http://www.store.org/stabel/j.ctt16gzfs2. Access 22 Dec. 2024.